Hola, bienvenida y bienvenido a tu canal Tarot Carmela. Vamos con unas predicciones en el amor para el próximo mes. Estas tiradas no tienen una fecha concreta, con lo cual siempre que entres en este vídeo tendrán un mensaje para ti. Voy a pedirte que elijas entre estos tres cristales. Aquí tenemos el cuarzo transparente, aquí la turmalina verde y aquí el jaspe rojo. Para cada cristal voy a hacer una tirada diferente. El corazón será el centro de la tirada y rodearé el corazón con 8 cartas que identificarán de dónde proviene la esencia de ese amor que puedas sentir o que estás sintiendo en el presente, tu pensamiento y tus acciones, y identificará también en el futuro, aparte, un consejo y te dirá lo que puede ocurrir según tus acciones. Así que ahora te voy a pedir que elijas entre estos tres cristales. Vuelvo a repetir: el cuarzo transparente, la turmalina verde o el jaspe rojo. Tómate tu tiempo. Pausa el vídeo si lo ves necesario, respira profundamente y una vez hayas elegido, ve a la descripción del vídeo para pinchar en el minuto de tu elección. Vamos allá con las tres elecciones. Con las personas que han elegido el cuarzo transparente. Vamos a ver qué te dicen las cartas del oráculo Lenormand en cuanto a el amor, los sentimientos. Esto es tanto para las personas que están solteras como para las personas que están en pareja, que tienen una relación complicada, para cualquier persona, porque es sobre todo para las personas que han elegido el cuarzo transparente. Para el próximo mes, para la persona que me está viendo y que ha elegido el cuarzo transparente, ¿qué le va a ocurrir? ¿Qué le va a pasar en el próximo mes en el amor? Primero miramos el corte. Tenemos la torre y los peces. Bueno, pese a que estás solo o sola, o te sientes solo o sola, tienes abundancia de amor a tu alrededor. Te voy a poner las cartas y ahora te voy a estar indicando qué significa cada una. Vamos a ver. Tenemos, en el pasado había un bloqueo por culpas familiares y tuviste que decidir un camino nuevo. Tuviste que tomar una decisión. Había un impedimento o había incluso, a lo mejor, para otras personas puede ser no un bloqueo, sino una persona que ponía pegas, que ponía impedimento para que pudieras ser feliz en el amor. Y tuviste que tomar una decisión. Esta decisión hace que cambies un poco tu forma de relacionarte. Aquí lo que veo también es que en tu pensamiento estás siendo, en el presente, una persona más astuta, más inteligente, más autosuficiente. También lo que veo es que vas a tener autonomía en cuanto al dinero. Vas a hacerte más grande, más fuerte, con más poder. Vas a crecer también como persona. Aunque seas mayor, aunque seas una persona mayor, siempre hay crecimiento.
Tú estás buscando la armonía. Estás intentando que todo sea más llevadero, que haya un equilibrio. Aquí en tu futuro te aconsejan las cartas de ser tú mismo o de creer, de tener fe en el amor, porque, como puedes ver, la carta del caballero también tiene dentro el as de corazones. Es decir, que te aconsejan que tengas fe, que tengas más confianza tanto en ti mismo o en ti misma, aunque sea el caballero el que vemos aquí, pero generalmente es el consultante, que seas más confiado, más confiada en tus acciones, en tu poder y en tu crecimiento. Y verás cómo los problemas del pasado los vas a poder solventar, vas a poder incluso tener una relación más firme. Puedes tener una relación creciente también. Te veo como fuerte, como este oso. Este oso te da coraje de valentía, ¿no? Te da fuerza. Este oso te da autoridad también. Y poder para poner límites a las personas que te puedan llegar. Para una persona que es soltera, que me estás viendo y que has elegido el cuarzo transparente, veo mejoría en tu situación sentimental. Veo mejoría en el amor. Veo que vas a echar raíces y vas a saber perfectamente lo que deseas, lo que quieres. Y vas a ponerle límites a quien te venga con malas intenciones. Y vas a tener más fe, más confianza en ti mismo o en ti misma. Para las personas que ya tienen pareja, se ve que el problema a lo mejor puede ser de familiares a tu alrededor o de familiares alrededor de tu pareja. Que tendrás que tomar una decisión si no la has tomado todavía. Esa decisión va a conseguir darte un equilibrio. Es como una compensación. Y vas a poder obtener más fuerza, más autoridad en cuanto a tus relaciones. Y sobre todo en cuanto a la casa. Es como que te dieran más crédito, ¿no? A tus acciones, como si le dieran más crédito a tus acciones y vieran que tú puedes hacer muchas cosas más de lo que parecía en un principio. Y entonces se va a ver crecimiento con tu pareja también y vas a tener ese poder de la palabra, siempre manteniendo el equilibrio, tanto equilibrio interior como equilibrio exterior. Vas a saber actuar en cada momento. Para las personas que tienen a alguien pero no son parejas estables, que sepas que el problema que puedas tener, el bloqueo que puedas tener, la casa también me puede hablar de tu interior, el bloqueo que puedas tener en tu interior, se puede quitar tomando una decisión. Porque a lo mejor el bloqueo o el retraso de esa, porque la casa también me puede hablar de estabilidad dentro de la familia, estabilidad en tu interior, ese problema, tomando la decisión, vas a conseguir que se sane, porque el árbol también me habla de sanación. El caballero, te vuelvo a repetir, puede ser tú, puede ser tomar tú mismo o tú misma la acción, actuar tú en consecuencia y no esperar a que los demás decidan por ti. Se te ve mejoría en la relación si estás con alguien
y todavía no estáis de manera formal. Para otras personas que han elegido el cristal transparente el cuarzo transparente, también puede haber temas legales porque los lirios, aparte de hablarme de la armonía, también me puede hablar de temas legales que tienen que ver con el trabajo. Es decir, puede ser que haya temas legales que tengan que ver con el trabajo y a lo mejor tu casa o tu vivienda, el lugar donde estás viviendo, que están impidiendo que la relación esté bien, esté creciendo o esté saneando, o que exista una relación. Eso se va a terminar, ya que vemos que en el futuro también, de todas formas, el oso me habla de tener posibilidades, de tener fuerza, de tener mayor poder y mayor influencia. ¿De acuerdo? Espero que te haya gustado. Si en un momento dado quieres volver a este vídeo y elegir otra opción, estás invitado o invitada. Gracias y vamos con el siguiente cristal. Vamos con las personas que han elegido la turmalina verde. Vamos a ver. Personas que han elegido la turmalina verde. Esto no va por horóscopos, va simplemente por opción. Y es para las personas solteras, las personas en pareja y las personas que tienen una relación complicada o incluso con un ex. Vamos a ver. A ver qué nos dicen las cartas del oráculo Lenormand para el próximo mes, para ti, mujer u hombre, que has elegido la turmalina verde. ¿Qué le pasará? ¿Qué le ocurrirá a la persona que ha elegido la turmalina verde en el próximo mes en el amor? El monte y el ancla. Bueno, tú pareces tener una dificultad desde hace tiempo. Tienes anclado ahí un bloqueo. Ha salido la dama y el caballero. Y la casa en la misma posición. Bueno, vamos a ver, aquí, por lo que veo, están presentes dos personas. Tanto tú como otra persona. Están en el presente. O bien hay una persona que te gusta, si estás soltero o soltera, y en quien estás pensando. O tienes pareja, que también puede ser. Y cada uno tiene sus acciones, sus razones. Decirte también que el lado femenino, que no es que sea mujer, sino el lado femenino de quien sea está tirando más que el lado masculino, es decir, el lado femenino es la receptividad, el lado masculino es la acción. Estás más dispuesto a recibir o dispuesta que a dar. Estás en un momento en el que necesitas recibir, porque has dado mucho. Aquí se ve como para algunas personas podría ser que haya habido un cambio de ambiente, un cambio en tus relaciones en general, tus relaciones sociales, se pueden decir, con el parque. Y ha habido un cambio bastante drástico. A lo mejor no ha sido un cambio que tú has elegido, sino un cambio impuesto. Puede ser, para otras personas que han elegido la turmalina verde, que el cambio venga en tu interior, en tu forma de actuar frente a la sociedad, frente a los grupos. La casa me puede hablar también de tu casa, de tu hogar o de tu familia. Incluso me podría estar hablando del padre y la cigüeña me podría estar hablando de la madre. Tu padre y tu madre, el parque es como una separación entre los dos. Puede ser que esto
haya enturbiado un poco tu relación con el amor. Te veo con otra persona, aunque sea de pensamiento, pero también te veo de una manera más pasiva. Puede haber en un futuro una relación secreta, pero que esa relación secreta va a durar, no es que vaya a durar poco, sino que se va a revelar el secreto pronto. Y además te diría yo que o bien tú actúas para que se revele el secreto, o bien es la parte masculina la que actúa para revelar el secreto. Aquí la luna te aconseja el romanticismo, te aconseja buscar emociones, buscar el romance, te aconseja ser como más sensible a las palabras que te digan, más sensible también a las cosas íntimas. Aquí veo yo un cambio. El cambio ha llegado ya en el pasado, pero vuelve a pasar. Esta vez no es un cambio, esto puede ser también una mudanza, o puede ser, como te he dicho, la separación de los padres, o puede ser un cambio de ambiente. Esto, si no ha sido, va a ser pronto. Y esto es lo que va a ocurrir. Tenemos la luna, tenemos el libro y tenemos el ataúd en el futuro. La luna me habla de los pensamientos, de lo que se piensa hacer, y también me habla de los consejos que te dan las cartas. Por eso te decía que te aconseja ir hacia el romance. El ataúd siempre me habla de que se cierra una puerta y se abre otra. Te habla también de que te des tiempo. Habla también de finales. En el caso con el libro, estamos hablando de finales de romances prohibidos, finales de romances escondidos o finales de secretos en los romances. Aquí hay algunas personas que pueden haber tenido un cambio en la familia debido a un embarazo, debido al nacimiento de un bebé. Si estás en familia, si tienes pareja formal, pues puede ser que haya habido un cambio debido a eso, a lo que es el nacimiento de un bebé en la familia. A lo mejor no es en tu familia directamente, pero sí ha influido de alguna manera en tu relación de pareja. Yo vuelvo a repetir, veo aquí la dama y el caballero en el centro de la tirada, que me identifica de que estáis en la misma onda. Si sois pareja, estáis en la misma onda y la energía femenina prevalece sobre la energía masculina. Como te he dicho, aquí se trata del final de un romance secreto, del final puede ser también para algunas personas que han elegido la turmalina verde, depende de tu situación. Por ejemplo, si sabes que había una persona, una tercera persona, tú formabas a lo mejor parte de ese romance secreto, o bien tú formas parte de la pareja de esa persona que llevaba el romance secreto y ese secreto se va a terminar, o bien se va a terminar lo que es el romance secreto. Te voy a sacar otra carta más para ver si esa puerta que tienes para abrir te va a traer la felicidad. Aquí hay dos personas, el corazón, de modo que el amor vas a decidir con el corazón. Lo que seas que decidas, tú tienes que decidir, y se confirma una relación también con el anillo aquí abajo, en el dorso del mazo.
Así que, bueno, pues yo lo que he visto es eso. Para las personas que tienen pareja, puede ser que o bien su pareja o bien tú hayan tenido algún secreto. No tiene por qué ser una relación secreta. Puede ser algunos secretos en cuanto a la forma de hacer romances o en cuanto a las emociones, ¿no? Que no desveles, que no hayas desvelado totalmente tus emociones. O también para las personas solteras puede ser que te guste una persona y que hasta dentro de este momento, hasta dentro de un mes, pues, o de aquí a un mes, es cuando te vas a revelar a esa persona, te vas a, ¿cómo se dice? Disculpa, que no me sale la palabra. Te vas a declarar a esa persona. Con lo cual, yo lo que veo es que al final, bueno, pues sale un final feliz. Sobre todo que tenemos la luna, siempre ve con el romance, ve con las emociones, con la sensibilidad y intenta que las cosas sean románticas, que las acciones sean románticas y da un poco más de pasión en tus acciones, ¿de acuerdo? Pues espero que te haya gustado. He terminado con esta tirada y muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias por haber elegido ver este vídeo. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y dale un me gusta si te gustó, claro está. Y muchas gracias por tus comentarios también. Hasta pronto. Hasta ahora con el jaspe. Vamos con las personas que han elegido el jaspe rojo. Se ve un poco naranja, pero bueno, es rojo. Es que esto es más oscuro, esto es más claro, pero no deja de ser rojo. Vamos a ver. Esto es para cualquier signo, no es para los signos, es para cualquier persona, hombre o mujer, que haya elegido el jaspe rojo. Y es una predicción para el próximo mes. Da igual cuando estés viendo este vídeo, ya que no tiene una fecha en particular. Gracias, gracias, gracias. El oráculo Lenormand nos va a contar lo que quieres saber sobre el amor, tu predicción en el amor para el próximo mes, para la persona, hombre o mujer, que haya elegido el jaspe rojo. Vamos a ver. El jinete y los peces. Bien, te llega la abundancia de sentimientos de una persona, o bien también puede ser que te lleguen muchos peces. ¡Wow! El corazón. Te ha salido también. Vamos a ver. Otra vez la dama. Oh, a ver. Bueno, vamos a ver. Para las personas que han elegido el jaspe rojo en estos momentos, la verdad es que tienen una relación bastante buena y tienen que seguir aprovechándolo. Tienen que intentar que esta relación perdure por mucho estrés, por mucha crisis que pueda haber, porque los ratones me habla de crisis. Tienes que intentar que esta relación perdure. Si en estos momentos no tienes una relación formal, que sepas que la vas a tener muy pronto. Aquí con el corazón que me habla de sentimiento, con el perro que me habla de fidelidad y con el anillo que me habla de compromiso, estamos hablando de una relación muy formal. Una relación que puede perdurar en el tiempo. También tenemos el ancla en esta esquina. Es una relación que puede ser estable. Tienes el pensamiento de hacer algún viaje, un viaje de pareja, un viaje romántico, o de cambiar de rumbo de alguna manera para, quizá sea un cambio furtivo, furtivo no es la palabra que yo quería decir, quizás sea un cambio rápido, así sutil, puede ser, lo digo por el trébol de la suerte, es una alegría breve. También decirte que la carta de la dama en esta situación, en esta posición, me está hablando de que vas a ser más receptivo o más receptiva, que vas a intentar que las cosas fluyan, que sigas el curso,
de las cosas. Sin embargo, aquí los ratones me hablan de que si actúas, o más bien dicho, si no actúas lo suficiente, si no tomas las pequeñas cosas de la vida, las pequeñas alegrías, no te las tomas en serio, puede ser que te veas en un momento un poco de agitación, de incertidumbre o de falta, de necesidad también. Te voy a sacar otra carta más. A ver. Bueno. Pero es como intentar que todo sea perfecto. Parece ser que estás buscando la perfección. Y eso es lo que te puede estresar un poco. Todo está perfecto, todo está bien. Tú te estás agobiando o te vas a agobiar por algo que no merece la pena realmente. Como te he dicho, si de momento no tienes pareja formal o tienes una pareja pero no es formal, pues que sepas que se va a formalizar. Esta pareja se va a formalizar. Y además, haciendo lo que es la diagonal esta, tenemos el anillo, el corazón, el ancla, es decir, que va a ser una relación duradera en el tiempo. Lo único que pasa es que, bueno, todos tenemos momentos en los que nos hace falta a lo mejor un poco más, que pedimos, que ya que estamos, que si podemos arreglar un poquito más o tener mejoría, pero es buscando la perfección, es lo que te digo con el ramo. Es como intentar estar satisfecha de todo o satisfecho de todo en todo momento, y eso no puede ser. Hay altibajos en las parejas y es lo normal. Pero que sepas que si no encuentras pareja en este próximo mes, va a ser pronto. Y de verdad que va a ser una pareja formal. Si estás ya en una pareja formal, que sepas que tienes la lealtad de tu pareja contigo. Que incluso podéis fijar un nuevo rumbo o podéis aprovechar cualquier circunstancia para alegraros la vida un poco más. Para las personas que han elegido el jaspe rojo, también me indica que los ratones también me indica que vas a intentar siempre que haya mucho movimiento, que haya agilidad dentro de la relación de pareja. Pero las cartas te están aconsejando de que precisamente hagas algo estable. Intentes que haya estabilidad, que no haya mucho movimiento, que el movimiento se haga a lo mejor en un momento dado, pero que sea un movimiento corto, porque el trébol me habla de momentos cortos. Si tiene que haber algún movimiento, algún cambio de rumbo, pues que lo hagas en el presente o que lo hagas en un futuro cercano, pero más adelante intenta que todo sea estable, porque si no, la agitación puede hacer que busques siempre la perfección, que estés en continua búsqueda de que todo sea perfecto y en realidad la perfección ya la tienes. No hay más perfección que la que puedes estar viendo en este momento o la que puedes ver dentro de poco en un futuro próximo. Pues espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale un me gusta, comenta lo que quieras, si has visto algo que te ha llamado la atención. Y muchísimas gracias y espérate a la conclusión, que ahora vuelvo. Quería darte las gracias por haber estado este ratito conmigo, haber elegido una opción, haber interactuado con este vídeo. Quería también darte las gracias por suscribirte si aún no lo has hecho y darle a la campanita para recibir alerta de los horóscopos semanales que estoy poniendo en el canal y también de algunas tiradas interactivas como esta. Podrás encontrar otras tiradas interactivas dentro de la lista de reproducción. Hay algunas que son simplemente para miembros,
Pero bueno, también te puedes hacer miembro del canal si deseas apoyar un poco más al canal. Y también decirte que si te ha gustado mi forma de trabajar, pues también me puedes consultar en privado entrando en www.tarotcarmela.com y pinchando en el icono del WhatsApp para consultarme directamente. Te dejaré más información en la casilla de descripción también sobre eso, ¿de acuerdo? Y te voy a dejar todo lo que tengo en la tienda online. Pues muchas gracias otra vez por estar ahí y que tengas un mes muy feliz. Hasta pronto.